estar estudiando la palabra del Señor. Y bueno, esta mañana volví a mirar el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y recuerden, amados hermanos, que el libro se escribe sobre el siglo V y que ya sobre el siglo IV entramos a un periodo de silencio, donde Dios no quiere hablar con su pueblo, donde Dios no quiere hablar con sus hijos, porque hay algo que en Dios también se conoce como su silencio o el silencio de Dios. Y yo solo pensaba cuando tuve la propuesta de estudiar el libro, algunas consideraciones como para este tiempo de vacaciones. Yo dije, pues mientras los hermanos vuelven, pues vamos a estudiar el libro de Malaquías, pero Dios dispone de otras cosas que son supremamente importantes y que su palabra y su mensaje son tan real y es tan vigente para nuestros días que valió la pena, y de pronto nos demoraremos hasta el mes de febrero en este libro, y bendito sea Dios por ello. Así que vamos a estar estudiando el capítulo 2, versículos desde desde el 10 hasta el versículo 16. Y vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana y vamos a orar a Dios, que sea Dios por medio de su Espíritu convenciéndonos, que sea Dios por su Espíritu redarguyendo en nuestro corazón, y que sea Dios por su Espíritu hablando a mi vida, a nuestras vidas. Y antes que todo agradecerle su asistencia y su presencia en esta mañana. Me complace mucho verlos, ver que están con nosotros, nos alegra mucho, y en lo personal me alegra mucho verlos. Los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a encomendarnos en esta mañana a Él y a su palabra. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, que es tan viva, que es tan eficaz, Señor, tan llena de aliento, tan llena de gracia, tan llena de verdad para con nosotros. Señor, estamos expuestos ante ella. Sé, mi Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es precisa, certera, adecuada, justa. Y tu palabra nos habla de Cristo Jesús, a quien es la gloria, a quien es toda la honra y a quien es toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice así la Biblia. Estamos en Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al versículo 16. Leamos la palabra del Señor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno para con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré mal la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una de las cosas que más se juzga en la sociedad de nuestros días es la traición. Tuve la oportunidad el año pasado de asistir a la peluquería.
Y mientras estaba en la peluquería, ustedes saben que a las peluquerías llegan cualquier clase de comentarios. Que cuando me peluqué, el día que tembló la tierra. El 24 de diciembre tembló la tierra, ¿lo recuerda usted? Que fue como a las 12. A ese momento yo estaba ¿en dónde estaba? En la peluquería. Bueno, y una señora comenzó a hablar cosas del temblor de tierra, entonces eso me dio oportunidad para compartirles del Evangelio. Y mientras les hablaba del Evangelio, entonces les dije, miren, lo que pasa es que si una persona no escucha o no tiene temor de que se va a morir, pues le da lo mismo que tiemble o que no tiemble. Por lo menos a algunos nos da susto y pánico. Pero pues la señora estaba muy tranquila y dentro de sus comentarios y dentro de lo que ella hablaba, dijo que me comenzó a contar cosas acerca de su hijo. Dijo, mi hijo lo dejó la esposa. Yo le dije, ¿por qué lo dejó? Dijo, no, porque él metía dentro del apartamento otras mujeres, metía dentro del apartamento otra clase de prácticas. Y yo le dije, pues bueno, la Biblia dice que eso es pecado y que su hijo está mal delante de los ojos de Dios y que si no se arrepiente, pues vendrá a condenación. Y traigo ese episodio porque es exactamente lo que se nos está mostrando acá. La infidelidad, la traición, la manera como el sacerdocio está haciendo unas prácticas o está realizando unas prácticas terribles. Y no podemos perder de vista los dos textos que nos ponen dentro del contexto del libro de Malaquías. El primero de ellos es Primera de Pedro 2:9. ¿Recuerdan qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y el libro de Apocalipsis dice que nosotros somos, que Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es decir, que dentro de ese contexto, ustedes y yo somos sacerdotes. Sacerdotes y sacerdotas para nuestro Dios. El título que he puesto entonces en el sermón de esta mañana es Sacerdotes infieles, pero Dios es fiel. Sacerdotes infieles y Dios es fiel. Le han sido puestos muchos peldaños acá al asunto de la traición que los sacerdotes para Israel están cometiendo. Lo primero que vamos a mirar en el versículo 10 son tres preguntas. Tres preguntas muy interesantes, tres preguntas muy serias. El Señor no está aquí empeñado en hablar a todo el mundo, aunque pareciera que sí, pero no es así. Pareciera que el Señor hablara a toda la humanidad, pero no es así. El diálogo de la Escritura con nosotros en esta mañana es con nosotros y nada más, porque solo ustedes y yo estamos leyendo este mensaje. Lo que Dios te va a decir a ti en esta mañana es para ti. Lo que Dios va a hablar a nuestras vidas solo es para nosotros. Y lo primero que vamos a notar en este primer punto es un sacerdocio infiel. Y el Señor, por medio del profeta, comienza a mostrarnos tres preguntas. La primera de ellas es, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y está hablando aquí de la paternidad de Dios. Este libro nos revela varios atributos de Dios, varias perfecciones de Dios. Ya nos habló de su amor, nos ha hablado de su justicia, nos ha hablado de su poder y ahora nos habla de su paternidad. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Qué está diciendo? Que si hay un Padre, entonces todos nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Hay un Padre, ahora hay unos hijos. Y la segunda pregunta dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿No somos nosotros creación de Dios? Y quiero que por favor mire conmigo rápidamente el Salmo capítulo 100. El Salmo capítulo 100 dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 100. Dice la Biblia entonces así. El Salmo 100 es un salmo que nos habla de que Dios es nuestro creador. Dice el Salmo 100, versículo 3, reconozcan que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista está diciendo que nosotros somos creación de Dios, que Jehová es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo. Y el Salmo 139 todavía nos describe cómo nos hizo Dios. En el Salmo 139 dice la palabra del Señor así. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice el salmista. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, lo que el profeta Malaquías está diciendo es que tenemos un mismo Padre y de la misma manera tenemos un mismo Creador. Somos creación de Dios, somos hechura de Dios. Estamos hechos, dice la Biblia en Génesis 1:26, estamos hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y que Él creó varón y hembra. Ahora, el profeta presenta dos preguntas. ¿Y por qué presenta dos preguntas? Porque para ese momento histórico se había infiltrado ya conductas y se habían infiltrado para con el pueblo de Dios ideologías que estaban atentando propiamente contra la paternidad de Dios y contra el Dios creador. Y aquí las preguntas nos llevan a mirar un poco más allá. ¿Qué nos llevan a mirar? Que probablemente quien no entiende que el Señor es su Dios y que es su Padre, y quien entiende que Dios no ha creado, sino que nosotros somos producto de otras cosas, entonces con base en ello nos desviamos y caemos en la infidelidad que están cayendo estos sacerdotes. ¿Cómo sabemos eso? Por la tercera pregunta que nos presenta el versículo 10. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno para con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Si somos creados a imagen de Dios, si tenemos un mismo Padre y si Dios es nuestro creador, entonces ¿por qué entre hermanos somos tan desleales? Y aquí la deslealtad se está condenando en la infidelidad de los unos para con los otros. Lo que Malaquías entonces nos está diciendo en esta mañana, que Dios para su pueblo, que es santo y que es apartado, para el pueblo de Dios, para usted que dice que es un hijo de Dios y que es una hija de Dios, usted debe propender, debe hacer mérito profundo en buscar la unidad con los hermanos. Y no actuar deslealmente. Cuando hablamos aquí de deslealtad, estamos hablando de un aspecto muy importante, de violar fragablemente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la unidad de su pueblo. Los sacerdotes eran los guías del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los guías del pueblo del pacto. Ellos tenían que graficar el evangelio. Ellos tenían que en su tiempo mostrar el evangelio. Y parte de la muestra del evangelio era conducir a un pueblo a la unidad. Era conducir a un pueblo a que fueran uno, como está escrito en el libro de los Salmos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que está unido, el pueblo que está atado a Dios, es un pueblo bendito, dice el libro de los Salmos. El libro de los Salmos también dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, que debe haber armonía. Y que esta armonía no solo debe estar en la iglesia, sino que la armonía y la unidad o el direccionamiento de sus vidas en medio de sus hogares deben estar apuntando para un mismo fin. Debe haber un mismo propósito. Y en este caso es un mismo propósito de carácter espiritual.
porque ellos son los guías espirituales. El sacerdocio de Israel es un sacerdocio que conduce a la nación, ¿a quién? A Dios. Recuerde que la función del sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Tomar la ofrenda y presentarla a Dios. Los sacerdotes eran mediadores. Y no podemos acá, y eso lo dijimos hace 8 días, hablar de un sacerdocio que a veces tenemos en mente. Yo decía hace 8 días que cuando pensamos en un sacerdote, pensamos normalmente en un sacerdote de carácter católico, ¿verdad? Entonces pensamos en el sacerdote, lo vemos con una sotana, lo vemos allí oficiando la Eucaristía, la misa y demás. Pero ese sacerdote no es el que habla la Biblia. El sacerdote del cual se me habla acá es un individuo que tiene unas vestiduras especiales, que vive en el templo, o vivía mejor en el templo, y dentro de esa práctica de vida, pues tenía que hacer unos rituales, entre ellos tomar los corderos, sacrificarlos, es decir, cortarles el cuello al cordero, tomar la sangre y presentarla a Dios. Esa era la función de los sacerdotes en tiempos de Malaquía. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a nosotros un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno para con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es una pregunta que hace el profeta y que nos hace el profeta en la mañana de hoy. ¿A dónde entonces terminan estas preguntas? A mostrar un sacerdocio infiel, en que no hay lealtad de los unos para con los otros, que no hay lealtad entre el mismo pueblo. Y si no hay lealtad, si no hay confianza, si no hay fidelidad de los unos para con los otros, entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué pasa cuando en una congregación donde todos se reúnen, unos desconfían de los otros? Donde yo no puedo confiar en nadie porque estoy con la zozobra, estoy con la incertidumbre de que algo me puedan hacer. ¿Usted cómo estaría allí? Pues intranquilo. ¿Usted con qué tranquilidad puede estar en un lugar donde sabe que van a atentar contra usted, cuando sabe que usted va a sufrir daño alguno por causa de quienes lo rodean? Y pudiéramos decir, tenga cuidado con el que está a su lado. Pues usted estaría lleno de incertidumbre, de duda, de zozobra. Pero ahora, ¿qué pasaría si usted tiene duda y usted desconfía, no del que está a su lado, sino desconfía del pastor? ¿Usted asistiría a ese lugar donde sabe que el pastor no es una persona de entera confianza, donde sabe que el pastor, usted le da la espalda y le da la puñalada? ¿Cómo se dice? ¿La puñalada trapera o trasera? ¿Cuál de las dos? La puñalada por la espalda, trasera y trapera, porque eso va. ¿Qué pasaría cuando usted está en un lugar así? Primero usted por allá, no vuelva. ¿A qué va? Ellos tenían esa habilidad, ellos tenían esa costumbre de llevar al pueblo a la prevaricación, a profanar el pacto de nuestros padres. Parte de mostrar la santidad de la iglesia redunda también en mostrar la unidad. Si usted quiere ver qué tan santa es una iglesia, qué tan llena de gracia y qué tan llena de verdad, entonces nos toca hablar de la unidad de sus miembros. Una iglesia que es santa también se distingue porque es una iglesia unida. Una iglesia unida es aquella congregación donde prima el otro antes que yo. Es decir, no priman aquí en mis intereses. Prima usted. Usted es la persona que prima para nosotros. ¿Cómo lo enseñó el Señor en el Sermón del Monte? De la siguiente manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el lenguaje de Dios, aún el prójimo es aquel que no me cae muy bien.
Y como dijo el filósofo español Miguel de Unamuno, que amar a las personas es muy fácil, amar a la humanidad es muy fácil, pero lo difícil es amar al que está con uno, al que vive con uno, al que está a nuestro lado. Dentro de la iglesia hay personas que uno quisiera verlas caminar, avanzar, crecer, pero la realidad es que no es así. Y muchas veces estas personas que no avanzan y que no crecen, terminan a veces a uno sacándole la molestia, porque reinciden otra vez en lo mismo. Y al reincidir otra vez en lo mismo, dice, pero ¿por qué? Si ya le había explicado, ¿por qué vuelve y lo hace? Probablemente es una manera, y no estamos haciéndole excusa a este detalle, pero es una manera como Dios a uno también que le pule. La paciencia, ¿verdad? A veces Dios nos pule la paciencia con los hermanos. Aunque no es propiamente el punto de acá, el punto es que la infidelidad del sacerdocio estaba llegando al colmo de profanar el pacto de los padres. ¿Y en qué consistía el pacto de los padres según la Biblia? En la unidad. La unidad de la familia. Y se va a tocar más adelante el punto del matrimonio. La unidad de la familia. El doctor Sproul dice que cuando una familia es sólida y cuando una familia alcanza ideales dentro de la fe cristiana, de lo que llamamos históricamente como la profesión de fe. ¿Cuándo se alcanza? Cuando una iglesia comienza a madurar la fe. Cuando sus miembros comienzan a madurar las cosas de Dios y se comienza a ver la luz de una historia que se traza en medio del tiempo que se está viviendo. ¿Cuándo? Cuando todos sus miembros piensan lo mismo. Cuando un miembro piensa distintamente de otro, tenemos dificultades. Porque probablemente el grupo ministerial, los líderes de la iglesia quieren ir para allá. Pero resulta que algunos hermanos quieren ir para allá. Otros quieren ir para allá y otros quieren ir para allá. Al final, ¿qué obtenemos? Desgaste. ¿Por qué desgaste? Porque todos tiran para el lado de sus mayores intereses. Así nunca va a avanzar una iglesia. En la iglesia de Corinto se nos presentan 4 grupos, ¿verdad? ¿Lo recuerdan cómo estaba esa iglesia de Corinto? Unos eran de Pablo, del apóstol Pablo, otros eran del apóstol Pedro, que le llaman allí Cefas, otros eran de un predicador elocuente, poderoso en las escrituras, su nombre es Apolos, y otros eran ¿de quién? De Cristo. Habían 4 grupos en la iglesia. Pregunto, ¿una iglesia así prospera? No, en ninguna manera. Es una iglesia dividida, una iglesia que va camino de la división. Y eso es actuar con deslealtad, eso es profanar el pacto de nuestros padres. Amados hermanos, Dios solo tiene un solo pueblo. No hay 2 pueblos, no hay 3 pueblos, no hay 4 pueblos, hay un solo pueblo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, Dios ha tenido y tendrá un solo pueblo. Solo es un solo pueblo. No hay 2 pueblos, no hay 3 pueblos, no hay 4 pueblos, hay un solo pueblo. Este sacerdocio que es infiel tenía esa responsabilidad de ministrar al Señor y llevar al pueblo a la unidad. Por eso las preguntas son serias. ¿No tenemos un mismo Padre? Claro que sí. ¿No es Dios nuestro creador? Por supuesto. Entonces, ¿por qué estamos tan divididos y tan separados? Ahora, ¿qué pasa cuando usted ve a sus hijos cada quien por su lado y no hay esa unidad familiar? ¿A usted le da mucha alegría que un hijo esté por allá lejos, otros estén distantes y que usted los quiera reunir y le formen problema para que no vengan a la reunión familiar? ¿Cómo se siente usted? ¿O usted hace fiesta mejor porque no viene? Qué bueno que no vino ese hijo. Qué bueno que no me aceptó la invitación. No se siente. Como padre uno quiere ver a sus hijos como unidos.
quiere ver a sus hijos que estén ahí, ¿verdad? Pero ellos, los sacerdotes, en su infidelidad, en su conducción espiritual, hacían todo lo contrario. Prevaricaban, profanando el pacto de nuestros padres. Versículo 11. Y aquí se nos menciona una palabra que tiene un significado muy profundo en la escritura: prevaricó Judá. Acá la palabra prevaricar significa dejar las responsabilidades. ¿Pero cuáles responsabilidades? Espirituales. Y aquí me llama la atención que no prevaricó cualquiera de las tribus de Israel, prevaricó la tribu de Judá. ¿Y usted sabe de dónde viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Históricamente, Jacob, su primera esposa, se llamó Lea. El cuarto muchachito entre Jacob y Lea se llamó Judá. Judá. Y al Señor Jesucristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. Y Malaquías nos dice: prevaricó Judá. Judá dejó sus responsabilidades. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Recuerde que Dios, ¿con quién está hablando? Con los sacerdotes. ¿Y cómo son estos sacerdotes? Infieles, desleales. Y en su deslealtad ahora son abominables. Y esta palabra abominable en el hebreo significa presentar lo inmundo ante lo santo. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué pasa, Marquito, me perdona si lo pongo como ejemplo? ¿Qué pasa si un día Marquito toma la guitarra y no canta una adoración a Dios, sino canta un reggaetón? Él acaba de cometer algo que abominable, hediondo. Eso es más o menos lo que estaban pasando. No estoy diciendo que los sacerdotes aquí eran reggaetoneros, pero no les faltaba algo. Pero estaban haciendo cosas parecidas, cosas inmundas, presentando cosas abominables. Y dice el profeta en el versículo 11: Judá ha profanado el santuario de Jehová. ¿Qué es el santuario de Jehová? En este libro es el templo. Es donde se presentaba la ofrenda, es donde se presentaba el pueblo a adorar a su Dios. Para este momento histórico, el templo de Jehová o el santuario de Jehová era un modelo de la fe, era el centro de su fe. Era algo así como el lugar donde iban a adorar a su Dios. Y los sacerdotes lo estaban profanando. Y Dios, dice la Biblia, el santuario que a él amó. ¿Y en qué consistía entonces su profanación? Acompáñenme por favor a dos libros de la Biblia. Vamos a ir al libro de Esdras. ¿Hasta aquí me he hecho entender, hermanos? ¿Sí? El libro de Esdras está antes de los Salmos y es el libro antes de Nehemías. Está Salmos, Job, Esther, Nehemías y Esdras. Esdras capítulo 9. Bien. Esdras y Malaquías son de la misma época, del mismo tiempo, por decirlo así. Esdras está procurando restablecer el templo. Esdras es un sacerdote y Esdras está buscando que el pueblo vuelva a la ley del Señor. Esdras capítulo 9 dice: acabadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues de terminar de arreglar el templo, terminar de alistar el templo, de llevar el templo a tal vez a la gloria que se vio cuando lo construyó Salomón. Recuerde que acá el templo, la ciudad fue destruida y la habían restaurado, pero aún quedaban cosas por hacer. Y Esdras nos dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo. ¿Quiénes son los príncipes? Los ayudantes del templo, los oficiales del templo, el pueblo de Israel. ¿Y quiénes? El pueblo de Israel. ¿Y quiénes? Y los sacerdotes. ¿Y quiénes más?
y los levitas no se han separado ¿de quiénes? De los pueblos de las tierras. ¿De quiénes? Nombrémoslos, de los cananeos, los heteos, los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. En un momento histórico tuvimos la oportunidad de averiguar sobre estas naciones. Ustedes saben que una vez pasa el diluvio, Noé tiene ¿cuántos hijos? O bueno, ¿cuántos se subieron al arca? Tres hijos. ¿Usted recuerda el nombre de ellos? Sem, Cam y Jafet. O Jafet. Listo. Uno de los tres, por algo que la Biblia va a aclarar en el libro de Levítico, no recibe bendición. ¿Qué recibe? Maldición. ¿Quién? Cam. Esa descendencia de Cam se va a instalar en lo que llamamos Palestina. Y en esa tierra, a esa descendencia se le van a llamar ¿cómo? Los cananeos. Los cananeos. Pero esos cananeos comienzan a tener también ciertas tribus, y dentro de esas tribus nacen los heteos, nacen los fereceos, los jebuseos, los amonitas. Bueno, los amonitas y los moabitas son de otra línea, pero que llegan a instalarse también ahí, egipcios y amorreos. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de prácticas hacían ellos? ¿Qué hacían, por ejemplo, a ver, los amonitas? Eran muy dados al culto de la inmoralidad, al culto de la promiscuidad. Los amonitas tenían un dios y todos ellos tenían un dios llamado Milcón. ¿Cómo se llamaba el dios? Milcón. Milcón era un dios al cual se le ofrecían bebés. Era un dios que tenía los brazos así y sostenía una gran paila, una gran sartén. Y debajo prendían mucho fuego y colocaban los bebés ahí. Y mientras los ofrecían los bebés, ellos comenzaban y se quitaban la ropa y comenzaban a darle a sus tambores. Y le daban demasiadamente duro a los tambores para que no escucharan el grito de dolor y el llanto de los bebés. Esas prácticas hacían ¿quiénes? Los moabitas. Es decir, los que colindaban con el pueblo de Israel. Pero también los heteos y los fereceos, perdón, estos eran los amonitas. Los heteos y fereceos también tenían un dios que se llamaba Baal. Y habían varios Baal, porque la palabra Baal era una palabra genérica que hablaba de tres cosas. Hablaba de un dios de la fertilidad, un dios de la cosecha, un dios que controlaba el agua, otro dios controlaba la lluvia. Pero uno de los sacrificios que más se hacían aquí a Baal, y sobre todo a Baal Zebú, que más en el Nuevo Testamento se llama Belzebú o Baal Zebú, era que la mayoría de cultos, para que la tierra pudiera dar fertilidad, hacían cultos a la inmoralidad, es decir, que las fiestas eran sin ropa. Perdónenme lo que voy a decir, pero espero que ustedes me lo entiendan bien para que vean de qué se trata el asunto. En la medida que los hombres tenían muchas más relaciones y derramaban su semen en la tierra, de esa manera se creía que la tierra era más fértil, era más productiva. Por eso una y otra vez se hacía culto a ningún culto a estas deidades, queriendo satisfacer el deseo sexual. Y en la medida que se hacían este tipo de cosas, dice la historia y los libros lo corroboran, los libros de la Biblia, era mucho más abominable al Señor. ¿Cómo sabemos eso?
Pasemos ahora al libro de Levítico capítulo 20. El libro de Levítico se escribe para decirnos cómo se debe conducir el sacerdocio. Yo sé que a veces escuchar estas cosas pero eso dice la Biblia, hermanos. Y uno cuando llega a estas partes, por ejemplo, en Levítico capítulo 20, versículo 2 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos, ¿a quién? A Moloc, que es el mismo Milcón. Levítico 20. Cualquiera de los hijos de Israel que ofrezca a sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedrea. O sea, este culto, ofrecer sus hijos a este Dios, era motivo de pena de muerte. O sea, Dios condena esto de una manera terrible. En el capítulo 21 se nos dice también de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿Por qué? Porque ellos solían hacerle culto ¿a quién? A los muertos. Había un predicador en nuestros días que lo condenaron porque cualquier cristiano sabe que nosotros no le hacemos culto a los muertos. Que si se nos muere un familiar, pues nosotros no tenemos que ir a visitar ¿a quién? A las tumbas. Y había un predicador muy famoso sobre la época de los 90 que iba y visitaba las tumbas y se arrodillaba ante ellas. Cuando una persona moría, dice la Biblia, dile a los sacerdotes que no se contaminen por un muerto. Es decir, muchos de los pueblos de aquel entonces lo que hacían era ir y hacerle culto a los muertos. Dice el versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Versículo 6, santos serán a su Dios y profanarán el nombre y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer. Versículo 15, para que no profanen su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el Dios que los santifico. Versículo 17, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por su generación que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Miremos otros versículos más adelante. Dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Es decir, Dios estima leyes, normas, pero con un fin: santificar a su pueblo, santificar a sus hijos, santificarnos a nosotros. Volviendo entonces al libro de Malaquías, ¿qué era lo que habían hecho estos sacerdotes? Pues muy bien, como sacerdotes estaban tomando mujeres de los pueblos de su alrededor. Y al estar tomando mujeres que no correspondían a la misma fe de los hijos de Dios, pues se iba a profanar el templo. ¿Cómo? Porque, ejemplo, si yo siendo cristiano me caso con una mujer que no comparte mi fe, que no comparte lo que yo creo, es decir, que yo quiero leer la Biblia y ella me lo impide porque para ella la Biblia probablemente es un libro más. Que yo quiero ir a la iglesia, pero ella quiere estar en otras prácticas del domingo. O de pronto porque el sábado toca la rumba y entonces el domingo es para
para dormir de la rumba de la noche anterior, pero yo sé que como cristiano el domingo me quiero ir para la iglesia. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Qué vamos a encontrar? Si yo estoy tomando como ejemplo, me caso con una mujer así, ¿qué voy a encontrar? Problemas, dificultades. Los sacerdotes estaban tomando mujeres que no compartían la fe de ellos, que es más, los alejaban de la práctica de que se les había ordenado. Y ahora los hijos que venían, una parte eran con los dioses ajenos y otra parte eran con el Dios vivo y verdadero. Un tiempo con los Baales, un tiempo con los dioses que ellos adoraban y otro tiempo en el templo, porque eran hijos e hijas de sacerdote. Es decir, la relación ahora se volvía disfuncional y la relación ahora se volvía distorsional. ¿Por qué? Porque papá creía una cosa y mamá creía la otra, por tanto no tienen el mismo foco, no le apuntan a lo mismo. ¿Qué se va a generar ahí? Problemas y prevaricación y profanación. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué el Señor condena esto? Porque probablemente los hijos, cuando están un tiempo con las mujeres no propiamente del linaje de Israel, pues van a traer ofrendas y las van a querer traer ¿a dónde? Al templo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si mi hija, que resultó de mi unión con una mujer que no comparte mi fe, ella va y practica otras cosas por allá, en otra parte, en otro escenario, y trae de allá eso y lo trae aquí a la iglesia, ¿qué va a pasar? Pues hay contaminación, porque trae cosas que no son propias de la iglesia, que no son propias del cristianismo. Y es lo que hoy nos está diciendo Malaquías. En algún momento una persona me dijo estas palabras, que orara porque él quería contraer matrimonio con una persona que no era cristiana. Era un buen muchacho, un buen joven de la iglesia, y su argumento era que él en la iglesia no encontraba mujer alguna. Yo le dije, hermano, yo no voy a orar por usted, porque eso lo sabe cualquier cristiano, porque la Biblia nos dice claramente, no os unáis en yugo desigual. Y los sacerdotes acá estaban en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la fe no se comparte. Y cuando no se comparte la fe, aun cuando tenemos nuestras relaciones de esposo o esposa y no compartimos lo mismo, hermanos, siempre va a haber dificultad y va a haber problemas. Un sacerdocio infiel contra unos sacerdotes infieles. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Es fiel. ¿Y qué significa fiel? Que Él no deja caer su palabra. Que aunque nos digan, aunque nos muestren, aunque nos señalen tantas cosas que por guardarnos para Dios valen la pena, aunque nos digan cosas ajenas, confía en que Dios es fiel. ¿Cuándo dejamos de creer en que Dios es fiel? Cuando comenzamos a tomar decisiones propias. El libro de los Proverbios nos da un consejo muy sabio, amados hermanos. El libro de los Proverbios nos dice de una manera muy amplia, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Jehová, confía en el Señor. Ellos no lo hacían y eso los estaba llevando a problemas bastante serios. ¿Cuáles? Que las prácticas de otros pueblos estaban viniendo a el templo del Señor. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Un sacerdocio infiel. Ahora vamos a ver a un sacerdocio desviado, un sacerdocio terrible. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano.
No solo era un sacerdote infiel, sino que estaban desviados en su práctica de adoración, porque estaban siendo acá unos hipócritas. Y la hipocresía no es del libro de Malaquías, la hipocresía viene desde mucho tiempo. Isaías lo dice. Isaías nos lo muestra diciendo, mire, cuando ustedes levanten sus manos, esto no sirve de nada. Cuando ustedes cierren sus ojos para orar, ni piensen que yo los estoy escuchando. Cuando ustedes lloren delante mío, pues esto no sirve de nada. Mire lo que dice la Biblia. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová. ¿Cómo lo cubrían? Con lágrimas. ¿Y qué pudiéramos decirle en nuestro lenguaje coloquial? ¿Lágrimas de qué? De cocodrilo. Los sacerdotes lloraban delante del Señor, pero era de forma que externa, porque en ellos no había conversión alguna. En ellos no había un cambio de verdad de corazón. Y probablemente esa sea nuestra realidad. Que nuestro corazón no sea un corazón aún arrepentido. Y cuando lloramos, lloramos lágrimas de cocodrilo. ¿Qué significan las lágrimas de cocodrilo? Que se llora por llorar, es decir, llorar al cuadrado, ¿no? Llorar por llorar. Porque ellos pretendían que con su llanto, que con su clamor, que con venir allí al altar, quizás ponerse así, ya con eso, con esas lágrimas lo arreglan todo. Y probablemente cuando uno ve lágrimas en los ojos de las personas, en lo personal, yo me conmuevo y le ayudo a llorar. Pero quién sabe si el arrepentimiento sea de verdad. Un sacerdocio infiel y un sacerdocio hipócrita. Pero amados hermanos, aquí no podemos engañar al que lo ve y lo oye todo. Dios lo ve todo. Dios conoce realmente nuestro corazón. Dios conoce realmente lo que somos. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? Para nosotros los sacerdotes del Señor. Que el que confiesa sus pecados y que y se aparta, que alcanza misericordia. ¿Qué es mejor decirle, Señor, yo no te voy a derramar lágrimas de cocodrilo, pero sí, todo lo contrario, voy a decirte con nombre propio cuáles son mis pecados? Voy a decirte con nombre propio mis faltas. Voy a decirte con nombre propio lo malo que he hecho. Y la Biblia dice que si nosotros nos confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, ¿qué alcanzamos? Misericordia, el perdón de Dios. Dios nos perdona, porque dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesares con tu boca tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero ellos no hacían eso. Ellos venían era a llorar y listo, lloraron y lo arreglaron todo. Lloraron y dejaron así. ¿Cómo no? Como decía mi madre, ¿cómo no, moñito? No pueden dejar así. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Número 1, un sacerdocio infiel. Número 2, un sacerdocio equívoco, ignorante. Un sacerdocio hipócrita, falso, puras lágrimas, puro llanto en el templo, pero nada de arrepentimiento. Y número 3, un sacerdocio que ama el repudio. ¿Qué es el repudio? No es otra cosa que el divorcio. El plan de Dios para las familias cristianas que contraen matrimonio es que nunca se separen, que permanezcan. Pero hoy en día en la iglesia del Señor el matrimonio es perdonen amados hermanos esta franqueza con que les voy a hablar, pero el matrimonio es una auténtica recocha. ¿Qué hacían los sacerdotes en tiempos de Malaquías? Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. En las ceremonias, quien estaba en el acto de presencia entre el contrayente y la contrayente, entre el novio y la novia, que ahora iban a ser esposos, la presencia misma de Dios estaba ahí. ¿Cuántos cristianos no ofician los pastores?
¿Cuántos cristianos no vienen a las ceremonias y está allí el pastor y el pastor les dice, amarás a tu esposa en la muerte, la enfermedad, en una cosa o en la otra hasta que la muerte los separe? ¿Qué dicen? Sí, y le preguntan a ella en paz, en seguridad, en enfermedad, en muerte, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué dice ella? Sí, promete amarla, respetarla, bla, 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 todo eso. ¿Qué dicen? Sí, 4 meses, ya no hay boda, ya no hay matrimonio. ¿Ustedes creen que Dios, el Señor, el Dios vivo y verdadero, acepta este tipo de cosas dentro de su pueblo, dentro de los moabitas, dentro de los amonitas, dentro de los heteos, fereceos? Listo, ellos estaban en perdición. Pero que eso se presente dentro del pueblo de Dios, no, esto no puede ser así, amado hermano. Como diría el juez, protesto. Y el Señor aquí está protestando contra esta práctica de los sacerdotes. Porque ellos repudiaban a su mujer, decían, no, pues no hubo química, no nos acomodamos, no nos compenetramos, no nos entendimos, entonces, chao, ahí nos vemos. Y el matrimonio, no hay matrimonio. El matrimonio no se puede degradar, el matrimonio no se puede diluir, no se puede rebajar, porque, amados hermanos, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio fue dado por Dios. Por eso nos oponemos tajantemente al matrimonio entre homosexuales, porque eso no es matrimonio. El matrimonio que Dios estimó fue entre un hombre y una mujer, y era hasta el día que uno de los dos cónyuges moría. Así de sencillo. Por eso hay que hacer una ceremonia. Por eso hay que hacer un buen curso prematrimonial. En esta iglesia próximamente tendremos boda. Y estamos trabajando en los prematrimoniales y aclarándoles. Y antes de decir sí, entonces es mejor aclararles todo el panorama. Lo primero que hay que enseñar es que los que se juntan son 2 pecadores. Que los 2 necesitan la gracia de Dios. Que el divorcio no es ninguna opción, que antes de divorciarse es mejor que él o ella digan, no, la verdad, no me quiero casar, no hay ningún problema. Pero también puedo decirles que el matrimonio es una gran bendición, que el matrimonio es una dicha, que el matrimonio, si Dios lo dio, es porque es una bendición y porque la Biblia dice que el que haya esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia del Señor, y eso aplica para los 2. ¿Que hay dificultades? Claro, por supuesto, pero está la gracia de Dios, está el evangelio, está el plan de Dios. Ellos no lo entendían así, y el Señor los lleva a Génesis capítulo 2, versículos 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ellos amaban el repudio, amaban divorciarse, amaban cambiar de mujer, y no solo con mujeres del pueblo, sino ahora mujeres extrañas. Ah, qué lindo, qué chévere, qué agradable. Sí, cuál agradable. ¿Quién dijo eso? Dios reprueba eso. Dios no está de acuerdo cuando una pareja cristiana piensa en separarse. No piensen nunca, los que estamos casados, nunca esa es nuestra opción. No lo piense, eso no está bien, eso no va a hablar bien de nosotros. Es caer en lo mismo. Versículo 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La descendencia en las promesas pactuales que tenemos, nuestros hijos son hijos de santificación. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Mis 2 hijas son hijas de santificación porque mi esposa es creyente y yo soy creyente. Y si usted tiene hijos, probablemente son hijos de santificación. Por tanto hay que encaminarlos, porque esa es la descendencia de Jehová. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios la gran comisión no comienza en Mateo 28. La gran comisión comienza en Génesis capítulo 2. Llenad la tierra,
sojuzgadla, fructificad, creceos y multiplicaos. El plan de Dios para sus hijos es tener hijos. Pero a veces nos llenamos de cosas mezquinas y egoístas que después las hablaremos. El sacerdocio infiel, un sacerdocio ignorante, un sacerdocio hipócrita y ahora un sacerdocio que amaba el repudiar esa música. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Hay que trabajar por las parejas para que estén en reconciliación, para que estén ahí. Dios aborrece el repudio. Y eso nos lleva entonces a las aplicaciones del pasaje de hoy. Un sacerdocio infiel. ¿Qué hay que hacer entonces? Si hay un sacerdocio infiel, debe haber alguien que debió ser fiel en todo. ¿Quién es? Hay que mirar a Jesús, el sacerdote, el gran sumo sacerdote que fue fiel. Fiel. A Él nos toca mirarlo y imitarlo en todo. Encontramos a un sacerdocio con lágrimas de cocodrilo. ¿Qué nos tocaría hacer? Arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega es la palabra metanoia, es cambie esa mentalidad, cambie esa manera de pensar. Ahora el pensamiento nuestro no es conforme al modelo de la cultura que nos rodea como lo fue para los sacerdotes de este tiempo. El modelo nuestro es la Biblia. Esta es la norma, esta es la regla de conducta, la norma de práctica. Cada vez que venimos a la iglesia o cada vez que tú lees una porción en la Biblia o cada vez que tenemos la oportunidad, ¿qué es lo primero que debemos decir? Cerrar nuestros ojos y decir, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Invoque el nombre del Señor. Invoque el nombre del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Llame al Señor, clame a Él. Una de las cosas que me enseñó mamá fue, cuando usted necesite a Dios, llámelo. Diga, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. El libro de los Salmos dice, cercano está Jehová, atentos sus oídos al clamor de sus hijos. Llámelo. Porque por el Espíritu de Dios invocamos al Señor Jesucristo. Y tercero, ¿ustedes creen que Dios repudia o el Señor Jesucristo repudia a su esposa que es la iglesia? No. Efesios capítulo 5 nos dice lo siguiente, amados hermanos. Efesios capítulo 5 nos dice este consejo del apóstol Pablo. Efesios capítulo 5. Es que estoy en Filipenses. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. No se requiere amar la iglesia, ser casado para decir yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Es la misma metáfora, la misma ilustración. Pero amar la iglesia es amar a los hermanos. Amarlos. ¿Y qué significa amarlos? Significa amarlos. Y amarlos de verdad, no por ningún interés o por alguna contraprestación, no. Es amarlos con interés, con un interés que no debe existir. Y el Señor dijo, y en esto sabrá el mundo, este mundo que nos rodea, esta cultura que nos rodea, van a saber en que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros como yo
los he amado. Nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Entonces vivamos conforme a la Biblia, no conforme, permítanme la paráfrasis, no conforme a los moabitas, no conforme a los amonitas, no conforme a los edomitas, no conforme a los jebuseos, no conforme a esos. En nuestros días de eso polula la sociedad. Hay muchos jebuseos, hay muchos amorreos, hay muchos cananeos que hacen culto a otras cosas. Si usted quiere saber cómo se le ofrece un hijo a estos dioses, pues es la práctica del aborto. Cuando se mata a un niño en el vientre de una madre, eso es una abominación terrible. La Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová, dice el proverbio. Leámoslo finalmente. Proverbios capítulo 6, versículo 6. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Acá la palabra inocente es aquel que no se puede defender, alguien que no tiene formas de cómo defenderse. Y un bebé es alguien que, aún un niño, es alguien que no se puede defender, alguien que no puede hacerle frente a la situación. Todo eso lo abomina el Señor. Entonces, si Dios nos da la oportunidad de tener hijos, nunca pensar en nada que sea contrario a la Biblia, contrario a las cosas del Señor. Y entonces seremos un sacerdocio conforme a ese gran sumo sacerdote que está en los cielos y que un día vendrá y que un día regresará, amados hermanos. Un día ese sumo sacerdote vendrá. A los que venimos en arrepentimiento y los que venimos en fe, no hay ningún problema porque será día de gozo. Pero sin arrepentimiento y venir sin fe y venir sin, vivir de esta manera, pues solo Él le pedirá cuentas por lo que usted ha hecho. Oremos al Señor. ¿Quiere inclinar su rostro? ¿Tienen antes alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí, está claro. Entonces, nada de divorcios en la iglesia. Hay que casarse, hay que hacer buenos matrimoniales. Viene un mensaje a la familia, amado hermano. El 10 perfecto para una familia cristiana, el 10 perfecto para un cristiano, el 10 perfecto para la iglesia, que son los 10 mandamientos. Estaremos estudiando después del libro de Malaquías. Después estaremos estudiando las epístolas pastorales. Vamos a madurar la fe. Padre,